la pandemia lo que hizo fue recrudecernos un poquito la realidad. No, primera vez que he venido, primera vez. Y yo nunca he querido pedir ayuda, pero ya la cosa está muy difícil. Es la necesidad que tenemos, lo que bueno que nos están ayudando, toda esta gente que nos apoya. Te encuentras integrada, como si te integrases en sociedad. Y entonces ya te vas limpiando un poco esa soledad y ya te vas abriendo más. Hola María, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues es verdad, estamos en los últimos días recordando que hace ahora justo un año comenzaba esta pesadilla de la pandemia, esta pesadilla que todavía no hemos logrado superar, de la que no hemos logrado salir. Hemos hablado de cómo ha cambiado nuestras vidas, de cómo vivimos aquellos primeros días de confinamiento, de a quiénes hemos echado de menos, de cómo podemos hacerle frente también. Pero hemos caído en que hasta ahora de los que no hemos hablado es de cómo les ha golpeado esta pandemia a los más débiles, a los más vulnerables. Y de la importancia de encontrar una mano amiga en los momentos más complicados de nuestra vida, porque esta pandemia se lo ha puesto muy difícil a muchísimas personas. En España hay más de 800.000 personas que viven en una situación de pobreza severa. Pero hay quien ya estaba y ahora sigue tendiendo esa mano con más fuerza si cabe, José Luis. Natalia Peiro, bienvenida, muy buenas noches. Hola José Luis, María, buenas noches. Bueno, hay que decir que cuando pensamos en este programa, cuando pensamos en hablar con Cáritas, fíjense que ellos ayudan a decenas de miles de personas, pero ellos los primero que nos dijeron cuando les planteamos este programa, cuando les invitamos a que vinieran a hablar, fue perfecto. Vamos a ir porque además nos apetece dar las gracias, insisto, con la cantidad de personas a las que ellos ayudan. Su principal objetivo era dar las gracias. María. Y gracias a vosotros ante todo, pero Natalia, claro, ¿cómo ha cambiado el trabajo de Cáritas esta pandemia? Porque al principio estábamos todos desconcertados. Sí, bueno, tenemos sobradas razones para dar las gracias a muchísima gente. La verdad que ha sido un año de sentimientos encontrados porque veíamos todas las dificultades, todas las pérdidas, cómo empeoraba la vida de muchas personas, pero también hemos recibido muchísimo apoyo para transformar esos programas, para poder seguir al lado de los que estábamos atendiendo y para poder llegar a más personas también durante este año. Bueno, y dar las gracias, por ejemplo, a personas como María José Medinilla, que es voluntaria de Cáritas en un economato. María José, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es tu labor? ¿Cómo echas una mano en Cáritas? A ver, yo entré en el proyecto Economato en el año 2017, es decir, no es algo nuevo, y por tanto son 4 años para 5 que llevamos funcionando. El proyecto fue por cercanía, porque me gustaba la sensación de que hay gente a mi entorno, en mi alrededor, a que yo le puedo ayudar. No es necesario irme muy lejos a buscarlo. Entonces, el proyecto funciona, incluso antes de que, por supuesto, yo entrara en él, funciona con atención a familias que están más o menos distribuidas o que viven en el entorno del eje de Bravo Murillo, concretamente el distrito de Tetuán de Madrid. Ahí hay 13 parroquias que nos envían sus familias con una periodicidad semanal en la que nosotros intentamos ayudarles en lo que es hacer una compra normal que nosotros hacemos en un supermercado, pues ellos tienen algunas dificultades económicas para poder atenderla. Nosotros les echamos una mano teniendo productos que les pueden venir muy bien, pero a un precio reducido. Nosotros, en principio, estamos subvencionando el 80% del precio normal de un artículo, con lo cual ellos pagan solo el 20% y pueden, por tanto, crear como una pequeña bolsita de ahorro, pueden ajustarse también al mismo tiempo a otros tipo de gastos que pueden presentárseles y que en un momento determinado pues sea difícil hacerle frente. María José, claro, tú decidiste ayudar con Cáritas, ayudar también a Cáritas a poder ayudar mucho antes de que comenzase esta pandemia. ¿Cómo marcó ese marzo de 2020 tu trabajo en Cáritas? Bueno, la primera palabra yo diría que fue incertidumbre. Primero, no sabes si podríamos seguir cumpliendo con lo que nosotros hacíamos. Tener gente para atenderlo, porque claro, los voluntarios somos de una media de edad un poco alta, hay algunas personas que tienen alguna patología, tenían alguna dificultad, había miedo para estar presente delante de un montón de gente, de familias muy variadas. Entonces la sensación fue, ¿podemos seguir? No podemos seguir. Una vez que conseguimos que la gente suficiente para atenderla estuviera decidida,
nos encontramos con el problema de nuestros proveedores, porque todo lo que nosotros vendemos en este pequeño supermercado lo compramos y se produjo un poco de desabastecimiento. Quizá lo mismo que pasó en cualquier cadena comercial, pues nos encontrábamos con que de repente el proveedor no te podía servir arroz, o la leche llegaba pero mucha menos cantidad, o el famoso papel higiénico, de repente pues no se desapareció también. Entonces todo eso lo teníamos que ir cubriendo con proveedores locales en algunos casos, buscando una alternativa y demás, pero funcionó. Y ya fue la logística, organizarse para llamar por teléfono a las familias diciéndoles qué días sí vamos a abrir, qué días no podemos, pues porque o no hay gente o porque directamente procurábamos protegernos y protegerles también de excesivo trato y demás. Pero la logística empezó a funcionar. La gente que tenía un poquito de miedo pues se encontró con que había un montón de sacerdotes a los que queremos dar las gracias en la zona que se convirtieron en recaderos, es decir, ellos llevaban la compra a aquellas familias o a aquellas personas que no podían desplazarse o que simplemente tenían una media de edad alta y bueno, pues tenían un cierto miedo. Con lo cual tardamos un poquitín en arrancar con energía, pero prácticamente no se notó. De hecho, de cara a las familias no se cerró en ningún momento el economato. Bueno, enhorabuena por saber superar incluso esas dificultades que nunca jamás habíamos tenido que afrontar. Gracias, María José, lo dicho, por tu trabajo, por tu labor de ayuda en Cáritas. De nada, muchas gracias. Es, Natalia, un ejemplo de los muchos que podríamos traer cuando hablamos de Cáritas. Hay quien ayuda como María José con sus manos, con su tiempo. Hay también quien ayuda donando, ¿verdad? Claro, nosotros lo que vimos es que pues todos los problemas que encontrábamos al principio fue a la vez pues con mucha gente que se prestaba para hacer esas tareas puntuales y desde luego muchísima gente que a lo mejor no se atrevía a salir o que no podía ayudar de otra manera, pero que querían contribuir y ayudar a las personas que atendíamos. Por eso el 14 de marzo del año pasado pusimos en marcha una campaña Cáritas contra el coronavirus, en la que podían aportar pues ese dinero que querían hacer llegar a estas familias. Eso es lo que hizo María Puertas. Bienvenida, María, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú dijiste aquí, de alguna manera hay que aportar algo, hay que echar una mano, ¿no? Sí, claro. Está claro que la labor que hacen los voluntarios es esencial, eso es lo primero. Y algunos, pues como habéis dicho, lo que intentamos es aportar pues nuestro pequeño granito de arena dando esa aportación extra económica para que se pudieran cubrir las necesidades de la gente que lo estaba pasando tan mal. María, ¿por qué Cáritas? Pues Cáritas porque lo conozco de siempre. Yo he sido de parroquia, aquí de una parroquia de Carabanchel, Nuestra Señora del Sagrario, y he visto desde pequeña pues cómo funcionaban. Posteriormente mi padre se hizo voluntario, ya cuando se jubiló, y bueno, pues me gusta mucho la cercanía, sé a dónde va el dinero, porque el dinero que yo dono y que dona mucha gente, y es una labor muy, muy cercana, muy de barrio, que ves realmente esa ayuda, cómo llega a las personas que lo necesitan. Bueno, nos decía Natalia que especialmente al comienzo del confinamiento había mucha gente que teníamos miedo a salir de casa. Bueno, hoy en día tú eres un ejemplo de ello. No hace falta, es que ni siquiera ir al banco, ¿verdad?, para hacer tu donación. Nada, súper fácil. Simplemente te tienes que hacer una pequeña transferencia, o en mi caso también llevo siendo donante desde hace bastantes años. Es una domiciliación bancaria que ellos te gestionan y nada más. O sea que es que no hace falta nada, ni salir de casa ni nada. Gracias por contárnoslo, María. Un beso enorme. Toda ayuda es poca cuando hace tanta falta. Gracias. Bueno, Natalia, decíamos que efectivamente la pandemia evidentemente nos ha hecho sufrir a todos, nos ha hecho sufrir mucho, pero también tiene alguna cosa positiva, y es que ha sido un ejemplo también de solidaridad. Habéis visto cómo se incrementaba la ayuda de los españoles, ¿verdad? Muchísimo. Hemos visto cómo las personas ante una situación adversa y cuando ven a otros sufrir de verdad, pues sacan lo mejor de sí mismo, y un montón de iniciativas originales y diferentes para hacerse presente en el sufrimiento de los demás, para hacerlo más llevadero. Ha habido todo tipo de iniciativas, yo creo que veremos algunas ahora,
y siempre nos hemos sentido muy arropados y hemos sentido que pues esta sociedad es muy fuerte y muy solidaria. Efectivamente, vamos a tener tiempo de ver algunas de esas iniciativas, pero les decíamos que estos días estamos recordando el comienzo del confinamiento. Aquellos días, si tuvieron algo, fue un himno, aquel el Resistiré que grabaron varios artistas con Cadena 100. Luego vamos a recordar, y lo vamos a recordar con una de esas artistas, con Pastora Soler, cómo fueron aquellos días. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Bueno, ahí está ya Pastora Soler viendo efectivamente, porque ella fue una de las participantes en ese auténtico himno de aquellos días del comienzo del confinamiento. Pero antes, María, vamos a empezar a conocer un poquito mejor la labor que en este último año ha venido haciendo Cáritas, ayudando, por ejemplo, a miles de familias, a miles de nuestros vecinos. A muchísimas personas, José Luis. Fíjense, sabemos que esta pandemia está siendo muy dura. Solo en los primeros meses el número de demanda de ayuda que recibió Cáritas incrementó en casi un 60%, exactamente en un 57%, pero en algunos lugares incluso se triplicó esa demanda. Ha sido constante la llegada de personas que nunca antes habían pedido ayuda a Cáritas. El 26% de las personas ayudadas no había pedido nunca ayuda antes. En número son 500.000 personas en nuestro país las que han llamado por primera vez a Cáritas o lo han vuelto a hacer después de mucho tiempo sin necesitar esa ayuda. La pandemia ha empeorado sin duda la situación de esas personas vulnerables y también hemos visto que ha incrementado la brecha social y digital. El 52% de las familias que acompaña a Cáritas, el 52%, están en una situación de apagón tecnológico porque no cuentan con una conexión adecuada a Internet. Y en el 60% de esos hogares que hay menores, esos niños tuvieron problemas para terminar el pasado curso. Y tengan en cuenta también estos datos. 825.000 personas acompañadas por Cáritas en nuestro país están en una situación de pobreza severa. Eso quiere decir que son familias que tienen que vivir con unos ingresos inferiores a 370 euros al mes. Y para un hogar unipersonal o con menos de 776 euros al mes, para hogares formados por 2 personas adultas y 2 niños. Hay 700.000 personas en España que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda, es decir, no pueden ni calentarse adecuadamente ni encender la luz que necesitan. Conozcan, por ejemplo, a Silvia. Silvia es una de estas personas que está en esta situación y vean cómo trabaja para superarlo. Natalia Montero ha estado con ella. Ella es Silvia, tiene 46 años y le sobran las ganas de trabajar. Su historia es una de tantas en las que la pandemia ha destruido por completo su vida. Yo estaba en proceso de buscar trabajo y tenía oportunidades. Pero cuando pasó lo del COVID, pues se frenó todo. Con 2 hijos a su cargo, tanto ella como su marido intentaron sobrevivir como fuese. Mi marido, a partir de la pandemia, se quedó sin trabajo también. Y buscó la manera y se centró en de ser autónomo esto del reparto de paquetería. Pero para ella fue más difícil. Cuando le digo la edad parece que todo le frena. Y eso hizo que se hundiera más. Y ya no es solo profesionalmente, sino que también me baja ahora la autoestima. Decidida fue a Cáritas a pedir ayuda y la encontró. Se me presentó la oportunidad de este curso, con el cual va a poder acceder al mercado laboral. Con el certificado tengo muchas esperanzas de que sí voy a conseguir trabajo. Ilusionada muestra cómo es su día a día en la fundación. Pues aquí nos enseñan las técnicas de los cristales porque esto cambió su vida, algo que se hace notar en sus ojos que transmiten fuerza y valentía. Me siento como que estoy renovándome para seguir adelante. Y es la misma que ella transmite a sus compañeras. Yo cuando le veo a una que se está bajoneando por ahí, ya verás que sí, que debemos tener esperanzas. Porque Cáritas no solo le ha ayudado profesionalmente, sino también personalmente. Son muy buenas personas, te ayudan, te orientan, te ayudan a seguir adelante. Y para ella, Cáritas significa, en una sola palabra, esperanza. La misma de muchas personas más. Bueno, entiendo, Natalia, que es difícil establecer un perfil, un patrón de las familias a las que ayudáis. 800.000 personas reciben vuestra ayuda, un 30% más, decíamos, en pandemia. Pero sí supongo que estamos hablando de familias, en la mayor parte de los casos, que ya tenían dificultades, que con la pandemia muchas veces el único sueldo que entraba en casa ha desaparecido, ¿no? Claro, perfiles muy diferentes no han llegado. Lo que sí que han llegado son necesidades diferentes. Las personas que suelen venir a Cáritas al final son personas pues que están en un trabajo precario, en un trabajo temporal,
en trabajos también en la economía informal y personas que en el momento en que empezó la pandemia pues no pudieron pues ser beneficiados por un ERTE o con alguna otra cosa que les hiciese poder mantener sus ingresos. Y esas familias pues venían como ella a pedir un apoyo para la búsqueda de empleo, a pedir esa ayuda para las necesidades básicas, pero también en esta ocasión ha habido mucha gente que ha venido para ayudarnos, o sea, para pedirnos ayuda para conseguir algo digitalmente. Las habilidades digitales han sido un problema fundamental para todos, porque muchísimas cuestiones, tanto de ayudas, tanto de trámites administrativos, de búsqueda de empleo, tenían que hacerse de manera digital y no podían realizarlo solos. Cáritas ya acompañaba a 1.400.000 personas y además ya estábamos en una situación en la que había pues un nivel de desempleo muy grande. Al principio hubo que suspender o aplazar algunas formaciones, alguna interlocución con empresas, porque todo el mundo estaba paralizado, pero desde luego ellos, las personas que forman parte de Cáritas y que nos hacen ser más Cáritas, son ellos que todos los días han estado animados a seguir buscando empleo, a seguir saliendo a la calle y saliendo adelante pues a través de cualquier programa de formación que hemos podido ofrecer. Es algo importante lo que decías y que tenéis muy claro, que esta situación la sufren especialmente aquellas familias con niños pequeños, con menores, entre otras cosas, por eso que también os preocupa de la brecha digital, sin lugar a dudas. Sí, ha sido un problema muy grande lo de la brecha digital, el tener que ser padres y educadores, el tener que elegir un empleo o cuidar de tus hijos porque no podían acudir al colegio, y las personas, las familias con menores a cargo tienen un riesgo de pobreza en nuestro país mucho más alto que el de los demás. Bueno, vamos a ver más ejemplos, iniciativas magníficas que decía Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, por ejemplo también en forma de libro. José Luis, lo decíamos al empezar, hoy queremos darle las gracias a Cáritas por toda la ayuda que brinda, pero es que Cáritas quiere dar las gracias a todos aquellos que hacen posible que Cáritas pueda ayudar. Seguramente muchos de ustedes que nos están viendo, que también lo hacen posible. Y es que el mundo puede cambiar con muchas personas que hagan pequeñas cosas para que ese cambio sea posible. Y en este tiempo estamos viendo también muchas muestras de solidaridad, muchas iniciativas que nos sorprenden. Por ejemplo, vamos a hablar ahora, José Luis y señor, de un libro de cocina. Este es muy especial en este tiempo de pandemia. María Alonso Vega, ¿de qué libro de cocina estamos hablando? Pues estamos hablando, María, de un libro de recetas titulado Cocinar para otros. Este libro, además, está escrito por una persona que seguro ustedes conocen muy bien, Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE y 13 en Reino Unido, y Susana Pérez, autora del blog de cocina Huevos Fritos. Este libro, Cocinar para otros, tiene 20 recetas muy sencillas de preparar. No van a necesitar ni ingredientes de alta cocina ni 10 fuegos para prepararlas. El único objetivo es el de ofrecer un plato caliente o frío al que más lo necesite. Y lo más importante, hecho con amor, con la seguridad de que ayudará a los más necesitados. Además, como se trata de un libro online, descargándolo puedes contribuir con un donativo a Cáritas. Pues Paloma, Susana, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Paloma, qué alegría hablar contigo por este motivo. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se os ocurre? Pues mira, lo ha contado fenomenal María, salvo un detalle. Yo no he hecho nada, yo solo he enredado. A mí se me ocurrió la idea, eso es verdad, pero la de las recetas es Susana y el que ha trabajado de verdad es su marido, que es el fotógrafo y el digital. En realidad esto surge hablando por teléfono. Susana y yo somos amigas desde hace muchísimo tiempo. Yo veía las calles llenas de hambre en Londres, con mendigos en ese confinamiento terrorífico de marzo-abril, cuando no había ni siquiera restaurantes y por tanto no había cubos de basura en los que rebuscar o sobras de las que alimentarse. Susana veía algo parecido en Guadalajara y las dos, como bien decías tú antes, ¿no? Gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas. Quisimos cambiar el mundo a nuestra manera y se nos ocurrió cómo ayudar a los que ayudan, porque es verdad que hay gente que no tiene comida, no tiene dinero, pero es que hay gente que no tiene ni siquiera dónde cocinarla. Hablamos de inmigrantes que viven hacinados en habitaciones donde a veces tienen un hornillo, hablamos de gente que duerme en la calle, y a esas personas un kilo de arroz no les vale de nada porque no lo pueden masticar. Entonces, lo que descubrimos fue que pues Cáritas y muchísimas ONGs se habían reinventado y lo que daban era tuppers, comida cocinada,
Y este es el fruto. ¿Cómo ayudamos a esta gente a no tener que pensar todos los días? ¿Cómo les doy un plato completo que tenga proteínas, hidratos y verduras o frutas? ¿Cómo hacemos comida fácil de transportar y sobre todo barata y fácil de cocinar en grandes cantidades? Le dije, Susana, de tus miles de recetas vamos a seleccionar. Y ya está, el resto lo hizo Jesús. Oye, Susana, tu marido, que nos ha chivado a Paloma, que es el fotógrafo, un genio, pero los platos hay que hacerlos, que eso también tiene su mérito. Yo creo, bueno, Susana, que esta tuya es la manera más sabrosa de colaborar con Cáritas. Claro que sí, y yo creo que la más hermosa, porque qué cosa más preciosa hay que cocinar para los demás. A mí me parece que es, bueno, en el día a día, unos padres de familia cocinando en casa es estupendo, pero ya trascender un poco, intentar ayudar a todo aquel que quería ayudar a los demás, me pareció, bueno, me lió Paloma de mala manera, de buena manera, y nos pusimos en marcha para preparar un recetario sencillo y fácil para que el que quisiera ayudar, pues ayudar. Y además con una idea magnífica que acabas de aportar, para cocinar en familia, que es divertidísimo. Gracias, Susana, gracias, Paloma. Un beso enorme y enhorabuena por esa iniciativa. Si eres amante de los fogones, sí, no te pierdas que Susana saca libro el día 25. Apuntado. Ahí te lo dejo. El 25. Pero con este, por supuesto, que con este se echa una mano además. Gracias a las dos. Cuidaros mucho. Un beso. Besos. Adiós. Bueno, estamos hablando de cómo ayuda Cáritas a nuestros vecinos, de cómo ayuda en España. Pero esta pandemia nos debería hacer reflexionar para caminar hacia lo que en Cáritas llamáis el desarrollo de anticuerpos de solidaridad global. María. José Luis, la labor de Cáritas Española no solo se queda en España, sino que está en otros continentes. Está, por ejemplo, en más de 12 países de África, entre ellos Marruecos, Senegal o en uno de los más pobres del mundo, en Sudán del Sur. Está también en una docena de países de Iberoamérica, aquí lo están viendo, por ejemplo, en Haití, en Venezuela o en Brasil, que a Brasil, por cierto, vamos a viajar en unos momentos. Y tiene también presencia en casi una veintena de países de Asia y otros países de la Unión Europea como Grecia. A todos estos rincones del mundo llega la ayuda humanitaria de Cáritas Española. Natalia. Sí, tenemos mucha suerte de formar parte de una red internacional que está presente en 162 países y nosotros lo que tratamos de hacer es colaborar con esas Cáritas para que puedan prestar la ayuda. Estamos trabajando en todos esos países que has dicho. Yo creo que hay lugares de frontera especialmente perjudicados en este momento, en esta crisis de cierre de fronteras, y también nosotros hemos querido durante todo este año ser capaces de mirar más allá, porque todos estábamos muy encerrados, también muy asustados y encerrados en nosotros mismos, pero es que hay países donde no hay una sanidad pública que pueda hacer frente a esta situación. Ahora tampoco están ni vislumbrando la posibilidad de las vacunas porque están a la cola de muchas situaciones económicas. Antes de la pandemia habíamos conocido la situación en las fronteras de Venezuela, donde millones de personas cruzaban diariamente buscando un futuro mejor, y muchas Cáritas encuentran en sus proyectos dificultades. Al principio, sobre todo, querían para las personas kits de protección, kits de alimentos y de higiene para poder atenderles. No eran personas que puedan confinarse en su domicilio. Y luego ya más adelante ha sido como nosotros, transformar y reconvertir esos proyectos que ya estaban en marcha para poder seguir atendiendo a las personas. Claro, me imagino que aquí, Natalia, nos encontramos con un problema añadido. Hablamos de países que en muchos casos empezaban a sacar la cabeza, que empezaban a entrar en vías de desarrollo y que con la pandemia han retrocedido varios años, ¿no? Claro, eso lo hemos visto en países, por ejemplo, como República Dominicana, que son también muy dependientes del turismo. Toda esta situación, este bloqueo económico, ha perjudicado muchísimo, como siempre, a los países que peor están. Pero apuntados, vamos a buscar un caso concreto y nos vamos a situar en Brasil, si te parece, para saludar a Esther Luis, que es directora de Cáritas Roraima. Esther, bienvenida, muy buenas noches. Gracias. Creo que en la localidad en la que te encuentras, fundamentalmente, entre otros muchos, pero fundamentalmente ayudáis a personas que llegan desde Venezuela, ¿verdad? Sí, mayoritariamente de Venezuela, porque estamos en el estado de Roraima. Roraima hace frontera con Venezuela y con Guyana. También por Guyana están entrando muchos migrantes, pero serían más cubanos y de otras regiones. Por la situación tan dramática en Venezuela, humanitariamente, antes de cerrar la frontera, entraban una media de 800 personas por día.
Ahora con las fronteras cerradas entran menos, pero continúan entrando ilegalmente muchas. Esther, estamos diciendo además que en las zonas más desfavorecidas del planeta esta pandemia lo que ha hecho encima es involucionar en esos lugares. ¿Cómo ha afectado la pandemia en el lugar donde tú estás? Pues sobre todo aquí había mucho empleo informal. Entonces con la pandemia todo eso acaba siendo cerrado todo, ¿no? Y las personas pasan a no tener lo que comer, a no tener dónde habitar, y sobre todo los migrantes que llegan sin nada, llegan solo con una bolsa, muchas veces recorriendo 800, 300 kilómetros a pie, pues la situación se torna muy difícil. Ahí en esa imagen estamos viendo ocupaciones que hacen en terreno y con unos plásticos, unos cartones hacen una casa, ¿no? Pues Esther, la verdad que hacéis una labor literalmente impagable, ayudando, fíjate, a 800 personas al día que entraban por ese puesto fronterizo a Brasil procedentes desde Venezuela. Un beso enorme, gracias por todo ese trabajo, por esa labor. Verá. La verdad es que podríamos buscar casi ejemplos en cualquier parte del mundo de la ayuda de Cáritas, sí, Natalia. Desde luego que sí, y otra vez, como os decía antes, motivos para dar las gracias. O sea, imaginaros lo que es permanecer en esa situación, en ese lugar donde estaba ella, y seguir día a día trabajando y apoyando a otras personas. En esos países también hay personas voluntarias, también hay apoyo vecinal, y es una muestra más pues de lo que hace también grande a esta organización. Enorme, no grande, enorme. Este año de pandemia, la verdad es que también ha tenido momentos emotivos, hay que decirlo. Uno de ellos, cuando salíamos a la calle al comienzo del confinamiento y salíamos a los balcones más que a la calle para cantar el Resistiré, que se convirtió seguramente en el himno del confinamiento, pero además un Resistiré muy particular, el que grabaron varios artistas para Cadena 100. La hemos visto hace un ratito y creo que está por ahí. ¿Escuchamos primero un poquito de ese himno? Venga. Por favor. Y me sentí muy agradecido, ¿no? Porque por participar en un proyecto tan bonito como ese. Pues la historia de mi participación en Resistiré, básicamente me propusieron hacer la canción y no dudé ni un instante en decir que sí, ya que la propuesta pues me encantaba y el fin de la canción aún más. Y desde el primer momento me pareció una muy buena idea. Fue muy bonito, la verdad, y poder poner nuestro granito de arena, ¿no? En este caso con la voz, ¿no? Con nuestras voces, pues bienvenido sea, ¿no? Es sentirse parte de todo este movimiento, ¿no? De poder, por lo menos desde casa, el poder estar colaborando con la música, llegando a las casas, y yo creo que la canción se metió de lleno en todas las casas y en los corazones de la gente. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré, te iré a robar, endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, los que están en sus casas escuchando esta canción, es imposible escuchar esa canción y no volver atrás y sentir lo que sentíamos en ese momento de confinamiento. Pastora Soler, me imagino que has pensado en el éxito de la canción y en lo que ha supuesto esta canción. Pues sí, la verdad es que ya Resistiré era un himno, ¿no? Una canción que, bueno, que todos conocemos y que ha formado parte de nuestra vida, pero en ese último año ha sido algo grande, ¿no? Una unión de todos, y la verdad es que participar con esos grandes compañeros en ese momento tan crucial de algo que pasará a la historia, ¿no? de nuestras vidas, y al final la música como siempre siendo el bálsamo para todos los momentos y para esos momentos difíciles y duros que hemos vivido durante todo este año, pues ha sido una suerte y un lujo poder participar en ese Resistiré. Oye, Pastora, ¿y eres consciente, has pensado en este tiempo en cuánto ayudó esa canción, en cuánto ha ayudado esta canción? Pues sí, la verdad es que muchas veces nosotros hacemos esto por vocación, por música, pero cuando sabes que hay detrás, hay algo tan importante como el brindar ayuda a todos aquellos que lo han necesitado y que lo necesitan, ¿no? en estos momentos tan complicados, pues todavía
te llena más de satisfacción, ¿no? El poder hacer lo que te gusta y encima estar con muy poquito esfuerzo, porque para nosotros no es nada, sino al contrario, es un disfrute el poder estar colaborando y ayudando a aquellos que más lo necesitan. Es la suerte de poder dedicarse a esto, es una de las grandes satisfacciones de nuestra profesión. Oye, Pastora, ¿y cómo fue ese momento, esa propuesta para participar en ese Resistiré, claro, en ese momento de pandemia de nuestros compañeros, además de Cadena 100? ¿Cómo fue? Bueno, cuando me lo dijeron, me lo contaron en aquellos primeros días de confinamiento, ¿no? Que todo era tan incierto, ¿no? Y estábamos todos con esa incertidumbre de si no se podía salir. Yo no sabía cómo lo iba a grabar porque yo no tengo estudio en mi casa, pero dije que sí. Digo, me busco la vida, no sé si una nota de audio, no sé cómo la vamos a hacer. Y bueno, al final me mandaron un salvoconducto de Cadena 100 y pude ir al estudio de grabación de mi director musical con ese salvoconducto. Y además eso, en aquellos primeros días, un poco con muchísimo miedo a que te parara la policía, pero me daba igual, ¿no? Creo que la ocasión era única por todo eso que hemos dicho, ¿no? Por poder poner ese pequeño granito de arena a algo tan necesario y sin saber todavía lo que se nos venía, ¿no? Después al ver el resultado y a ver tanto tiempo de estos momentos tan duros y cómo se ha podido ayudar con ese pequeño detalle, pues ha sido todavía más importante, pero yo no me lo pensé, no sabía cómo lo iba a hacer, pero no me lo pensé. Yo dije, sí, yo colaboro con esto con esta causa tan importante. Es que cuando hay voluntad, cuando hay corazón para echar una mano, para ayudar, no hay nada que pare esa voluntad de ayuda, como muy bien saben en Cáritas, que seguramente es la mejor manera de echar una mano. Pastora, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por haber participado en ese himno del confinamiento. Un beso. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Chao. Chao. Bueno, María, estamos hablando también de las personas a las que ayuda Cáritas, personas en las que a veces ni siquiera las autoridades sanitarias pensaron cuando establecieron sus nuevas restricciones. Estamos hablando de personas que no tenían un hogar en el que quedarse. Claro, hemos hablado mucho también en esta pandemia, sobre todo cuando nos pedían, en ese momento en el que nos teníamos que confinar en casa, de todas las personas que no tenían una casa, que no tenían un hogar. Fíjense, antes de que comenzase la pandemia, Cáritas atendía a 40.000 personas, más o menos sin hogar, a través de diferentes proyectos de trabajo de calle, de servicios de acogida, de duchas, de lavanderías, de consignas, también de comedores sociales y más. El impacto de la COVID ha sido tremendamente costoso para todas estas personas porque se ha dificultado o directamente se ha hecho imposible que puedan acceder a lugares para mantener higiene o para poder estar aislados. Y además es que dormir en la calle o permanecer en alojamientos temporales ha favorecido entre ellos la transmisión del coronavirus. Pues la respuesta de Cáritas ha sido muy clara. Hacía falta y se han creado más de 1.400 nuevas plazas para personas sin hogar y hacían falta y se han creado 13 nuevos centros de acogida. Nosotros hemos estado en uno de esos centros y esto es lo que hemos visto. Antonio tiene 35 años, trabajaba en una agencia de viajes, pero con la llegada de la pandemia se quedó sin empleo. Estaba cobrando el subsidio de desempleo hasta que hace 2 meses lo he perdido. ¿Qué pasa? Que este mes ya no podía pagar el piso en el que vivía. Sin un techo bajo el que dormir. Buenas, bienvenidos a la casa de San Juan Pablo II. Pasad, por favor. Encontró una solución aquí. Te sientes muy bien. Cuando entré aquí vi que realmente son voluntarios, pero son casi profesionales. Nos tratan como, no sé si decir, como hijos o hermanos pequeños. Una labor que va más allá, la de acompañar y humanizar en los momentos más difíciles. Te encuentras integrado, como si te integrases en sociedad. Y entonces ya te vas limpiando un poco esa soledad. En ese momento yo siempre me he agarrado a mi fe. Y entonces yo siempre he pensado para adelante. Más de 100 voluntarios trabajan en esta casa de acogida. Uno de ellos es Óscar. Disfrutan mucho pues haciéndole la comida para ellos y que ellos se sientan a gusto, ¿no? Que coman bien, que es lo principal, y que no les falte de comer ningún día de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está el potecito? Muy bien, muy rico. Lleva 3 años colaborando con Cáritas y ni siquiera durante los meses más duros de la pandemia ha dejado su labor. Yo estaba haciendo una obra magnífica y me tiré aquí pues los 2 o 3 meses casi aquí encerrado con ellos. Bueno, yo salía a mi casa todos los días.
y estuve con ellos pues haciéndole la comida todos los días. Es una de las piezas clave de este centro. Porque la colaboración en este año de pandemia se ha hecho más necesaria que nunca. Ha sido un aluvión de donaciones, de solicitudes para venir a hacer de voluntarios de todo tipo. Y económicamente también, por supuesto, sí se ha notado muchísimo. El doble de donaciones que tuvimos el año pasado hemos tenido durante este año. Muchas solicitudes que han podido responder gracias a la solidaridad. Claro, Natalia, hace un año, en marzo del año pasado, nos decían quédense en casa. El virus solo lo podemos parar quedándonos en casa. ¿Y quién se acordó de las 40.000 personas que no tienen casa? Cáritas. Bueno, por supuesto. Yo tuve la suerte de poder estar en ese centro. Me emociona mucho verles ahora porque después de un mes o así sin salir de casa, al primer sitio que salí fue a ese centro de Alcalá de Henares, que fuimos con unos periodistas europeos a visitarlo, y es impresionante. Los voluntarios, como decían, estaban ahí al pie del cañón, algunos se quedaron a residir allí. Era un centro preparado para menos personas, se tuvo que adaptar pues de 13 a 23, me parece que pasaron para dormir. Antes mucha gente solamente pasaba para recibir la comida, ducharse, hacer algún taller formativo. Pues nada, todos se tuvieron que confinar ahí y convivir. También veíamos voluntarios llegando con el coche a traer comida, y ahí me di cuenta, pues al salir de casa, que dices, de verdad la caridad no cierra. O sea, aquí sigue habiendo gente que viene a prestar ayuda. Ellos se están esforzando en vivir juntos, y lo que habéis comentado antes, ha habido muchísimos centros nuevos, seminarios, parroquias, también albergues polideportivos que se pusieron en marcha para poder acoger a estas personas, y en un principio pues el mensaje no contaba con ellos, pero luego también se puso encima de la mesa el tema de las personas sin hogar, y yo creo que lo que es importante también es que ahora no volvamos atrás. Ha salido a la luz ese gran problema de vivienda, ojalá podamos hacer algo para que se arregle un poco más, de una manera más estable. Bueno, Cáritas no cierra nunca. Te voy a coger la frase, porque creo que define muy bien lo que hacéis, la labor que hacéis, incluso efectivamente cuando todo el país estaba cerrado. Bueno, María, decimos que hay muchas maneras de ayudar, muchas. Le decíamos a Pastora Soler, cuando hay voluntad no hay nada que pare esas ganas de ayudar. Se puede ayudar incluso a la carrera. Precisamente, José Luis. Bueno, Cáritas quiere seguir dando las gracias, nosotros a Cáritas, pero Cáritas a ustedes, a todos los que ayudan a ayudar. Y decíamos que en estos tiempos estamos viendo iniciativas sorprendentes. Pues vamos a hablar de otra. ¿Saben ustedes que son muchos a los que les gusta correr? Los runners, los amantes incluso de las maratones, que en esta época, pues claro, no se pueden celebrar. ¿O sí que se pueden celebrar, María? Pues desgraciadamente, María, parece que por el momento no se pueden celebrar, pero aún así Cáritas el año pasado contribuyó a esta iniciativa que les vamos a contar y que tiene que ver con el deporte. Estamos hablando de la Rock and Roll Madrid Virtual Run, una carrera virtual organizada por Mapoma que tuvo lugar el pasado 26 de abril de 2020 y en la que participaron más de 10.000 corredores de más de 50 países de todo el mundo. Como saben ustedes, en aquella época estábamos en pleno confinamiento y el concepto de carrera virtual fue todo un éxito porque todo el que quisiera podía formar parte de esta iniciativa, y eso sí, desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando se respetaran las restricciones de cada país. Bajo el lema "Corremos solos, vencemos juntos", fue la carrera virtual con mayor participación en la historia de España y por la que Cáritas consiguió recaudar un donativo solidario de más de 55.000 euros destinados a homenajear a las víctimas de la pandemia y para afrontar la lucha contra el COVID-19. Bueno, pues aquí vamos a hablar precisamente con el que se le ocurrió tener esa idea. ¿Cómo surge esa idea? Claro, una maratón no se puede celebrar antes si no es corriendo, pero ¿cómo hicisteis que sí que se pudiese virtualmente y en todos los lugares del mundo? Bueno, pues la verdad es que el pasado 26 de abril de 2020 era una fecha pues que estaba señalada en el calendario de muchísimos corredores, de miles de corredores que tenían planificado el venir a Madrid para correr en el maratón, en el Rock and Roll Madrid Maratón. Y bueno, pues un mes antes tuvimos la noticia de que no se iba a poder celebrar. Entonces, bueno, nos quedamos en casa, como todo el mundo sabe, pues estábamos en el confinamiento y pues al equipo se nos ocurrió la idea de, oye, aunque no se pueda correr en las calles,
hay miles de corredores que han puesto su ilusión, que han entrenado muy duro durante muchos meses y que seguro que si los movilizamos y hacemos una llamada a la solidaridad de la comunidad de corredores, van a responder. Y así fue. Hicimos esa llamada y bueno, respondieron más de 10.000 corredores de más de 50 países. Nosotros al principio, cuando planteamos el proyecto, con 1.000 corredores estábamos contentos y bueno, y resultó que todo superó nuestras expectativas, que gracias al apoyo de Cáritas pudimos llegar a muchísima más gente de la que esperábamos y que pudimos dar ese gran donativo solidario, ¿no?, para homenajear a las víctimas y también pues para ayudar en esa lucha contra el COVID, ¿no?, de más de 55.000 euros. En Mapoma pues fue un día histórico, fue un día que no olvidaremos jamás. Fue la primera vez que tuvimos que correr el maratón desde nuestras casas. No pudimos salir a la calle a correrlo. De hecho, tuvimos que decirle a la gente, oye, hay que ser responsables, no podemos salir, hay que hacerlo desde casa, y hay verdaderas historias increíbles de superación de personas que corrieron los 42 kilómetros dentro de sus casas. O sea que la verdad que encantados de poder haber colaborado con Cáritas y un día histórico, como digo, que nunca se va a borrar de los libros de Mapoma. Bueno, David, enhorabuena por el éxito de esa iniciativa y por esa idea feliz que entiendo que ha venido para quedarse después de ese éxito. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Si es que al final la gente buena se une y se une para echar una mano, que es lo que se hace, incluso se puede hacer a la carrera. Tenemos que hablar de algunas de las personas que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Y fijaros que hemos hablado hasta ahora de personas vulnerables, de personas con necesidad. Bueno, sumamos en unos minutos a nuestros mayores. ¿Qué ejemplo han dado nuestros mayores? Les decía, nuestros mayores, seguramente ellos han sido los que más han sufrido hasta ahora la pandemia, pero también han sido los que nos han dado toda una lección de ¿qué? Una lección, entre otras muchas cosas, de entereza. Es verdad que muchos, sin embargo, han sentido, y además especialmente en este tiempo, la soledad. Y ahí es donde ha entrado Cáritas. Vamos a saludar a José Rodríguez, que es residente de la residencia Gent Gran en Palamós, en Girona. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y está también con nosotros Kiara Soloaga, que es voluntaria de Cáritas. Kiara, bienvenida, muy buenas noches. Gracias. Claro, esta soledad de la que hablaba en muchas ocasiones se combate con voluntarios como tú y se combate fundamentalmente escuchando a nuestros mayores, ¿no? Sí, la verdad que hacemos videollamadas cada 15 días con una señora, con una compañera mía también, y nada, nos cuenta cosas y nosotros también hablamos con ella y así estamos un rato. José, buenas noches. Claro, usted está en una residencia y usted tiene como Kiara, no es Kiara, pero tiene a otros que le acompañan. ¿Qué supone para usted eso, ese acompañamiento que recibe de los voluntarios? Pues es una alegría y, no sé, una satisfacción porque te comunicas con la juventud y que te da otra imagen diferente de la que tenemos aquí dentro, ¿no? Y te contagia su alegría, su simpatía, no sé, es una vivencia muy, muy agradable. Hombre, la verdad es que con lo que nos decía ya, nos ha explicado mucho. Nos dice, conocemos de verdad a la juventud y además nos damos cuenta de cómo están las cosas también fuera. ¿Cómo lo ha pasado, José, en estos meses de confinamiento? Bueno, yo llevo relativamente poco tiempo aquí. Llevo unos 6 meses. Yo cuando entré aquí yo vivía ante la Bisbal de l'Empordà y claro, había estado una temporada confinado, ya empezaba a salir otra vez y cuando ya me llamaron para que pudiera ingresar en la residencia y me vine aquí y mira, y aquí estamos muy bien atendidos, muy tranquilos, muy a gusto. Yo me encuentro bien aquí. Kiara, te estamos viendo además que tú eres muy jovencita. Nos da mucha alegría que seas voluntaria en Cáritas y que ayudes a las personas mayores. ¿Por qué lo decidiste? ¿Cómo fue el momento en el que dices, yo quiero acompañar a las personas mayores? Bueno, yo
Abuelo, solamente tengo una, y mi mamá también durante un tiempo cuidó a una mujer que tuvo Alzheimer, entonces es como que ya tenía esa cosa con las personas grandes y esa empatía, y entonces entre todos los voluntariados que nos ofrecía el colegio prefería hacer ese, acompañar a alguien que sabía que en ese momento había estado pasando durante mucho tiempo por esto de la pandemia, que no podía ver a familiares, y bueno, es por eso. Bueno, acompañar a gente como José. Es verdad que vosotros no os conocéis entre vosotros, pero José, cuando llega el voluntario de Cáritas, claro, me imagino que ese día es, pues, ¿qué le voy a contar? Ya uno se hace el esquema mental de cómo va a ir la charla con el voluntario, ¿no? Sí, porque ya, bueno, además, yo ya, como llevo hace una temporada, pues ya vas conociéndolas, y yo le he dado confianza para que me preguntaran lo que quisieran. Y yo pues he procurado contestar lo más sinceramente posible, y no sé, hay alguna buena comunicación ahora entre las dos chicas que tengo, las dos niñas, y hay una comunicación perfecta, muy bonita. Claro que se establecen ya también relaciones personales, claro. Claro. Oye, Chiara, sí. Si tuvieras que resumirlo en una palabra, pero ¿a ti qué te dan las personas mayores? ¿Qué recibes tú? Una palabra... Muy cortito. Cariño, ternura. Bueno. Claro. Bueno, Chiara, de verdad, haces una labor preciosa, y José, que también es la experiencia, es un ejemplo de experiencia y de cómo se pueden conjugar esas dos generaciones. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Chao. Porque es verdad. Y encantado, ¿eh? Más nosotros de conocerla a usted, se lo garantizo. Un fuerte abrazo. Decía Natalia que, claro, en muchas ocasiones hemos hablado de nuestros mayores, de lo que han sufrido durante la pandemia, pero también del ejemplo que han dado. Ellos que, insisto, estaban sufriendo muy en primera persona la pandemia, eran los que al final tenían mayor presencia de ánimo. Decían, bueno, saldremos de esta, pero hace falta eso, hace falta que personas como Chiara, voluntaria de Cáritas, vayan a escucharles. Es tan sencillo como eso. Sí, yo creo que los programas de mayores es uno de los programas en los que el voluntariado hace un papel fundamental. Las personas mayores lo que tienen es muchísimo que contar y muchísimo que dar. Es verdad que han tenido, bueno, pues muchísima paciencia, también son una generación muy sacrificada. Hemos visto cómo en todo momento han estado a la altura de lo que se les ha pedido, que ha sido muchísimo, y bueno, yo creo que es lo mínimo. Y también es una relación intergeneracional muy bonita la que se producen estos proyectos de voluntariado. Y a lo mejor al principio a algún joven le puede dar, bueno, como de qué voy a hablar con una persona tan mayor, pero en el paso del tiempo yo creo que es uno de los programas que más, bueno, pues como un agradecimiento mutuo, porque las personas jóvenes también aprenden muchísimo de ellos y los otros se dan ese baño de juventud que les hace falta también. Yo creo que es muy bonito. Lo hablábamos también cuando hemos visto las personas sin hogar. Alguno de ellos decía, es que la soledad es lo peor. Cuando te encuentras realmente solo, las personas mayores muchas veces les pasa lo mismo. ¿Cómo cambia la vida de estas personas? ¿Qué os dicen a vosotros cuando llegan a Cáritas y cuando reciben esa ayuda de ese voluntariado, de esa gente joven que les da la vida en realidad? Sí, yo creo que todos están muy agradecidos, que este aislamiento que ha sido un poco obligado nunca nos puede acomodarnos y pensar que ni por la seguridad ni por nada se les puede dejar solos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de cercanía, y en los programas de mayores los compañeros de Cáritas siempre decían, es que con las personas mayores hay que estar y estar y estar. Ha habido en residencias, lo hemos oído durante estos meses, gente que se ha quedado a vivir ahí, profesionales también, enfermeras, trabajadores sociales que estaban allí, porque ven que al final, bueno, son personas que aunque no tengan toda la vida por delante, pero el tiempo que tienen, desde luego, tienen que recibir el mayor de los cariños y también de los agradecimientos por nuestra parte. Se lo debemos, la verdad es que se lo debemos. Y entiendo además que es una labor de voluntariado, esta en concreto, muy vocacional. Lo escuchábamos en Chiara. Dice, no, yo tenía clarísimo que quería ayudar y que quería además ayudar con los mayores. Natalia, ¿te parece que saludemos a Manuel? Manuel Bretón, presidente de Cáritas, bienvenido, buenas noches. Claro que sí.
Buenas noches, José Luis. Encantado de estar con vosotros. Un honor para nosotros, de verdad. En este ratito que se nos está haciendo cortísimo, hemos visto muchas experiencias de ayuda, hemos visto muchas situaciones muy complicadas, pero yo creo que hay otro de los mensajes que mejor define a Cáritas, y es que por muy difícil que sea la situación, nunca se puede perder la esperanza, ¿verdad, presidente? Por supuesto. Además, así nos lo está diciendo el Papa Francisco constantemente. Esa es una teoría preciosa, pero que no podemos olvidarla nunca. El derecho a la esperanza, que él llamaba ojalá todos viviéramos ese derecho a la esperanza con tranquilidad, con serenidad, con ilusión. Yo creo que es la palabra más bonita que existe. Además tengo en mi casa una esperanza, o sea que, mejor dicho, dos, porque mi hija también es esperanza, o sea que imagínate si vivo yo la esperanza continuamente. Don Manuel, claro, Cáritas lleva mucho tiempo trabajando. Hemos visto además que Cáritas Española no solamente se queda en España, sino que está en muchos otros rincones de todo el mundo. ¿Usted se imaginaba hace ahora un año lo que iba a venir? Y si se lo hubiera imaginado, ¿hubiera pensado que iban a llegar a donde han llegado? Pues la verdad es que todo ha sido sorprendente, ¿eh? O sea que esa doble sensación de incertidumbre o de fracaso en algún momento, pero de renovada ilusión, esa la hemos tenido al principio de la pandemia constantemente. Eran los primeros días los que se produjeron esas motivaciones tan tremendas y tan reales. Yo creo que es verdad que nuestra mirada también tiene mucho en el exterior. Nosotros enfocamos muchas de nuestras acciones, como sabéis, las Cáritas nacionales, las Cáritas de otros países. Les apoyamos en muchos. Yo he estado personalmente visitando muchas Cáritas del mundo, donde la labor de Cáritas Española se manifiesta enormemente. Y creo que mi realidad o la que yo vivía era, pues eso, continuar los criterios que estábamos manteniendo al finalizar el 2019 y sin la motivación que siempre hemos tenido. Pero la verdad es que nos golpeó de una manera rotunda, como seguro que todos habréis comprobado, y hemos tenido que reinventarnos en muchos casos. Incluso en nuestra cooperación en el exterior hemos tenido que idear muchas nuevas cosas, sin la presencia personal, pero sí apoyando e intentando estar con ellos siempre. O sea, que sí que Cáritas lo ha sentido y lo ha vivido con mucha virulencia y con mucha efectividad. Pero precisamente por eso, presidente, tenemos que ser realistas y tenemos que ser conscientes que esa aspiración de no dejar a nadie atrás, en el fondo es interminable y es una labor en la que todos estamos concernidos y todos debemos echar una mano, ¿verdad? No cabe la menor duda, y precisamente estamos conmemorando este aniversario de esta manera tan especial. Queremos rendir cuentas de lo que hemos hecho, pero a su vez agradecer a la sociedad española fundamentalmente lo que ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por Cáritas, lo que ha hecho por los más vulnerables, que son los que más han padecido la crisis. Yo creo que esa acción de agradecer a nuestros voluntarios, a nuestros donantes, a las empresas que se han lanzado a ayudarnos, a las iniciativas de miles de instituciones de todo tipo que han llamado a nuestras puertas para ver cómo podían ayudarnos. No cabe duda que era un momento importantísimo el celebrar o el conmemorar este primer aniversario con todos ellos y agradeciéndolos de esta forma. Y por supuesto con una llamada a que esto no ha acabado. O sea que esto con este año con estos 12 meses que hemos celebrado no se ha parado ni mucho menos nuestra actividad, sino todo lo contrario. Tenemos que seguir contando con estos donantes maravillosos que tiene Cáritas, con toda esa familia, la gran familia Cáritas que engloba a todo el que tiene alguna relación con nosotros, y fundamentalmente, por supuesto, a los que lo necesitan, ¿no? A los que acogemos en nuestros proyectos, a los que apoyamos, a los que ayudamos. Esos tenemos que darles las gracias también por llamar a nuestras puertas. Pues, presidente Manuel Bretón, Natalia Peiro, de verdad, gracias. Estamos tan
tan orgullosos de lo que hacéis día a día, que para nosotros es un honor haberos recibido esta noche aquí en 13 al Día. Pues muchísimas gracias. También el apoyo vuestro ha sido fundamental en este año, de los medios de comunicación, pero especialmente de esta casa, que nos habéis apoyado también de todas las maneras posibles, así que muchísimas gracias. Seguimos contando con vosotros, como ha dicho Manolo, todavía hay muchísimo que hacer. Esta es vuestra casa, ¿eh? Y aquí siempre nos vais a encontrar para tratar de echar una mano en lo que buenamente podamos. Adiós, presidente. Gracias, Natalia. Yo creo que esto, el punto y seguido, no puede ser de otra manera que con el himno que decíamos, ¿no? No puede ser de otra manera. Y yo les quería decir, si tienen la oportunidad de acercarse a una Cáritas Diocesana y ver cómo trabajan, háganlo, porque se van a sorprender. Seguro que muchos ya lo saben. Hasta mañana. Y la noche no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio